Le- entonces damos la bienvenida a Luisa Domínguez de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a presentar un trabajo cuyo título es El archivo de Elena Nájlis y su contribución al estudio de las lenguas indígenas en Argentina. Bueno, espero haberlo dicho todo bien. Muchas gracias, Luisa, y te escuchamos. Bueno, me presento, yo soy Luisa Domínguez, estoy en mi etapa de investigación postdoctoral desde la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y en este momento estoy trabajando con el estudio, la historiografía de las lenguas indígenas, el estudio de las lenguas indígenas en Argentina entre los años 60 y 70 eh, de las lenguas indígenas. Y en este marco me propuse investigar, seguir algunos actores que fueron centrales en estas investigaciones y en este mapeo me encuentro con Elena Nájlis, que casualmente también yo había tenido un primer contacto con su producción a raíz de un informe técnico que tuvimos que elaborar junto con Marisa Malvestiti por una convocatoria que se nos hizo desde una universidad chilena para asesorar a la comunidad SECNAM en la Convención Constituyente de Chile. Y ahí una de las estrategias de trabajo que implementamos fue reunir la mayor cantidad de documentación y de estudios sobre lenguas SECNAM que hubiera hasta el momento, con el objetivo de poder mostrar que el pueblo SECNAM era un pueblo ancestral del territorio chileno y que fuera considerado en la Convención Constituyente. Entonces yo ahí me topo, digamos, con un poquito más de atención en la obra de Elena Nájlis, porque hizo dos estudios muy importantes de la lengua SECNAM, que fue un diccionario y una descripción gramatical. Entonces, para los procesos de revitalización y recuperación de esta lengua y, por supuesto, para el proceso identitario que estaba atravesando la propia comunidad SECNAM, su aporte fue fundamental. Bueno, en este marco, o sea, con este primer ingreso a partir del informe y por otro lado, en mi propia investigación postdoctoral de indagar en la producción sobre lenguas indígenas de estos años, 60 y 70, es que me pongo también en contacto con la familia de Elena Nájlis con el objeto de conocer cómo estaba, qué era de su vida o si ya había fallecido. También esto a pedido va a propósito de una serie de publicaciones que hicimos en el Instituto de Lingüística de la UBA, que también implicaba el nombre de Elena Nájlis, entonces todo me llevaba a ella, y así me comuniqué con la familia, y acá está presente Marcelo, que lo invité a participar, a que escuchara la ponencia, porque, bueno, tuve un primer contacto con él, y me cedió parte de los papeles de trabajo de Elena. Hola Marcelo. Y en esta exposición lo que quiero es compartirles esos materiales con los que encontré y una primera reconstrucción de su biografía científica que, bueno, estoy trabajando en eso, tengo un primer esbozo a seguir profundizando porque me interesa particularmente explorar la parte de las lenguas indígenas en su trabajo y su aporte más puntualmente a las lenguas indígenas de la Patagonia. Bueno, les presento entonces la colección de Elena. Lo que tengo en este momento son, por un lado, materiales escritos, materiales de audios y fotografías. Los materiales escritos son, en muchos casos, fichas analíticas. Elena hacía trabajos comparativos, sobre todo estaba muy interesada por comparar las lenguas de la Patagonia, del sur de Argentina, con lenguas chaqueñas, es decir, del norte de Argentina. Y muchas de estas fichas son comparaciones léxicas o de los sistemas fonológicos de las lenguas, con el objetivo de ir viendo si había alguna concurrencia y demás. Después, también otro grupo de papeles son ponencias inéditas. Hay tres, una con Pedro Viegas Barros y dos con Pedro Viegas Barros, perdón, y una con
Leonora Acuña, que son dos lingüistas argentinos, por si hay gente que no los conozca. Y también hay primeras versiones o versiones corregidas de publicaciones propias, sobre todo relacionadas con el diccionario y la lengua Selknam. Además del diccionario de la lengua Selknam, que se publican en el 73 y el 75 respectivamente, hay una gramática Selknam, que es una especie de trabajo que reúne estos dos, que los hizo tardíamente en el 93. Además de los escritos, están los audios. Hay 3 cintas abiertas que ya hemos podido digitalizar con documentaciones de lengua Selknam, Wichín y Baklé, que bueno, son súper valiosos los materiales de audio, sobre todo para las lenguas que están en un proceso de retracción muy grande, como puede ser el Selknam, y que están en proceso de recuperación, pero también para, por supuesto, indagar las variaciones de la lengua en la diacronía, como puede ser, por ejemplo, el caso de Wichí. Bueno, también hay fotografías, y en esta fotografía puede reconocerse a 3 de los principales consultantes o coproductores, como les llamamos, con el equipo de trabajo que trabajamos con las lenguas patagónicas, que son Federico Echelainer, Ola Kiepja y Federico Minchiol, que son personas que participaron y que fueron muy colaborativas en el proceso de documentación de la lengua Selknam, no solo con Najli, sino con otros investigadores. Son muy conocidos para la lingüística patagónica, de modo que estas fotografías, bueno, tienen su valor y también tienen su valor para los procesos de reconstrucción de historias familiares y demás, que bueno, esto la tendencia es a poner a disposición de las familias y las comunidades todo este material para que ellos también puedan procesarlo, trabajarlo o podamos trabajar de manera conjunta. Y también tengo parte de su biblioteca, la procesé, bueno, todos los materiales los procesé, los hice una especie de fichaje. En el caso de la biblioteca hay 90 títulos que incluyen libros, capítulos de libros fotocopiados, tipo material de estudio, y folletos de congresos y cosas así. Y lo que tiene de interesante los libros de las bibliotecas personales, por supuesto, que son las marginales, las notas de estudio y demás que tiene. Al momento he podido observar sobre todo las dedicatorias, y esto me permite reconstruir algo que también se observa en el archivo y también en otro material que ahora les cuento, que son los nombres de Mary Richiqui, Christos Claris y Martinet, André Martinet. Particularmente con Mary Richiqui y Clarice, aparentemente tenía una relación de intercambio quizá epistolar. Le mandan, por ejemplo, hay dedicatorias para mi querida amiga, mi querida compañera, te mando esto y demás, sobre todo con ellos dos. Mientras que Martinet son títulos que tenía en la biblioteca, pero no pareciera haber tenido una relación directa. Otro de los materiales con los que trabajé para empezar o que decidí reunir para poder empezar a trabajar con su biografía científica y los aportes a las lenguas indígenas fue el legajo de ingreso a carrera de investigador científico, bueno, no de ingreso, sino el legajo de carrera de investigador científico de CONICET. Najli fue una de las primeras mujeres en ingresar bueno, ya había un par, pero digamos, fue pionera en su tiempo. Fue investigadora de CONICET y en estos planes de trabajo, que también he revisado de otros investigadores, hay materiales bien interesantes porque, además de presentarse los antecedentes y demás, por lo menos en esta época, hay cartas de recomendación, todas las estancias que hicieron en el exterior, los vínculos que tenían con otros investigadores. Puede llegar a haber publicaciones inéditas, porque también presentan, por ejemplo, los planes de trabajo, y en algunos casos en el legajo hay el resultado de la investigación. Ahora les voy a contar, por ejemplo, en el caso de Najlis, qué hay.
Hay evaluaciones de otros investigadores con apreciaciones sobre su desempeño en distintos ítems. Entonces digo, es un espacio, un documento, un tipo de documento que puede ofrecer datos bien interesantes para la historia de una biografía científica o algo por el estilo. Bueno, ahora les voy a contar un poco más puntualmente entonces sobre la base de todos estos materiales y también, por supuesto, con consultas tipo entrevistas, que, bueno, me comuniqué con Pedro Viegas Barros, me comuniqué con Leonora Acuña, me comuniqué con Ana Fernández Garay, que su nombre está muy presente en las fichas de trabajo, porque tomaba datos de las investigaciones, de las documentaciones, los trabajos que hacían sus colegas. Me comuniqué con ellos para ver, para terminar de cerrar toda la información que tenía. Bueno, en la medida de lo posible, por supuesto, siempre pueden aparecer datos nuevos y siempre hay algo más para buscar, pero para tener un panorama un poco más o menos general. Y bueno, les cuento entonces lo que tengo hasta ahora. Elena Nachlis nace en el 39 y muy joven empieza a desarrollar su carrera de investigación, tiene una carrera muy prematura. A los 17 años entra a la Universidad de Buenos Aires a estudiar letras y se recibe en el 65. En ese interín, entre el 56 y el 65, también publica en el Centro de Estudios Lingüísticos una traducción de Robert Hall y también obtiene un diploma por su alto desempeño, o sea que era una alumna ejemplar por entonces. Y cuando se recibe, también el Centro de Estudios Lingüísticos publica un estudio comparado de vocabularios tobas y pílagas que lo había hecho con una compañera que era Lidia Bruno. En el 66, ella estaba trabajando activamente en la UBA, en el Centro de Estudios Lingüísticos, y también se desempeñaba como ayudante y jefa de trabajos prácticos posteriormente en lingüística con Salvador Buca, que era el director del Centro de Estudios Lingüísticos por entonces. Y en el 66, con la Noche de los Bastones Largos, fue un violento, una irrupción violenta de los militares en las facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban en vigilia, estudiantes y docentes, por las medidas que estaba tomando el gobierno de facto de Onganía. Ella decide renunciar, como un montón de gente. En la Noche de los Bastones Largos generó renuncias masivas, cesantías y el exilio de un montón de investigadores. Ella, junto a otros miembros del Instituto de Lingüística, renuncia, como por ejemplo Lidia Bruno, y se instala en la Universidad de El Salvador, y ahí empieza a trabajar en los 70 con la lengua Selknam, previo a hacer los trabajos de campo, y después publica diccionario. Les paso acá para que vean las publicaciones. Primero hace Disambiguation in Selknam, que esta publicación me parece que es relevante porque es la única publicación de la que tengo registro hasta el momento, que es en una revista del exterior, en el International Journal of American Linguistics, y todos los demás los publica en la Universidad de El Salvador o en la Universidad de Buenos Aires. En el 73 publica Lengua Selknam, que en realidad es un material que está circulando, pero es una edición mecanografiada que no termino de comprender si efectivamente fue publicada por la Universidad de El Salvador o si es una versión preliminar lo que está circulando, y el diccionario Selknam. Estos tres materiales fueron fundamentales para el estudio de la lengua Selknam. Después, en el 78, uno de sus últimos trabajos, que es el esbozo de una fonología del ayoreo, una lengua del norte, ya de Bolivia, y a partir de acá yo notaba como que había un corte. Ella había estado trabajando en la Universidad de El Salvador, como les dije, luego
alrededor, a mediados de los 70, si no recuerdo mal, en el 77, deja de trabajar en la Universidad de El Salvador y vuelve a la UBA, cuando ya había hecho su doctorado, porque ella es una de las primeras doctoras en lingüística de la Universidad de Buenos Aires, bueno, doctora en filosofía y letras, pero directamente con una tesis de lingüística por la Universidad de Buenos Aires, y en el 75, con su título máximo, vuelve a la Universidad de Buenos Aires, deja su trabajo en El Salvador, ahí empieza a avanzar en Buenos Aires desde la Universidad de Buenos Aires, y de repente está el esbozo de la fonología del ayoreo, entra a CONICET en el 80 a trabajar como investigadora independiente, y ahí medio como que se corta su producción, tanto en los materiales publicados como en el legajo SIC. Entonces, bueno, empiezo a comunicarme con las personas que la conocían, le pregunto a Marcelo, y bueno, me entero que ahí se corta la prematuramente la carrera de Elena a los 46 años, en el 86, por una enfermedad, sufre mala praxis, y bueno, se empieza a distanciar de la academia, queda inhabilitada, así que bueno, ahí se cierra esta parte, pero ella sin embargo continúa trabajando de manera privada, particular, con la lengua Selknam, y allí está entonces el material del 93, ya gramática Selknam, que no está publicada y que ahora resta ver el valor que tiene en relación con sus trabajos previos, cuáles son las novedades que hay para ver la posibilidad de poner en circulación esta nueva edición mejorada seguramente de los trabajos previos. Así que bueno, eso es lo que tengo para compartirles por ahora. Quedo abierta a las preguntas, comentarios, todo es más que bienvenido porque es un trabajo que estoy arrancando. Bueno, muchas gracias a Luisa por su presentación súper interesante. No te queríamos interrumpir, está aquí Pedro escuchándote, así que... Hola, Pedro. Y bueno, abrimos el turno de comentarios, intervenciones. ¿Quién quiere arrancar? No sé si Pedro, claro. Sí, bueno, felicitaciones por un trabajo tan interesante. Sí, yo conocí personalmente a Najlis en el 85, creo, ¿no? En el 84 estuve en un congreso todavía de estudiantes de la Sociedad Argentina de Lingüística de Morón, y ahí Leonora Acuña leyó ese trabajo que escribió ella y Najlis y ella sobre una comparación de lenguas del Chaco y de la Patagonia, ¿no? Y al año siguiente, en el 85, en un cursillo que vino a dar al Instituto de Lingüística Gestos Cleris sobre lenguas de la Patagonia, ¿no? La conocí personalmente y ahí hicimos una pequeña amistad, ¿no? Y me invitó a participar en algunos trabajos conjuntos que al final nunca se publicaron, ¿no? Yo años después entré al CONICET en el 88, pero sí, hay, en esa lista de publicaciones faltaría algo que está en Internet, que son los datos de la lengua Selknam en el International Dictionary de series, ¿no? IDS, que lo solicitó originalmente Mary Richicky, pero ahora está en el Instituto de Max, Max Planck, ¿no? De Leipzig, en el sitio
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? IDS Selnam, ¿no? O sea, IDS Sudamérica, Selnam, y ahí está persona que contribuyó sobre esa lengua es Elena Nájmes. Ah, bien, bien. Ujú. Bueno, así que bueno, vuelvo a felicitarte y este, ya nos veremos. Gracias, Pedro, ya nos veremos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna otra consulta, comentario. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por traer. A mí, solamente un comentario. Mencionabas la serie esa que preparábamos sobre lingüistas argentinas hace un par de años, que fue como un poco lo que echó a rodar tu investigación de hoy, ¿no? La que nos estás presentando hoy. Y me acuerdo que en ese momento, cuando propusiste, de hecho, el nombre de Najris, era más lo que desconocíamos y desconocías que lo que era más como una apuesta a futuro, quiero decir. Así que buenísimo, felicitaciones por todo el trabajo que, que conseguiste hacer en relación con eso, y también me parece como súper importante esta como recuperación, este retorno de incorporación, digamos, de la familia y demás, ¿no? Como darle un sentido, digamos, al trabajo de un especialista en este caso como Najris. Así que felicitaciones también. Bueno, y ya. Bueno, muchas gracias. Me hubiera encantado estar ahí. He visto que, me imagino, Salta hermoso, los veo con calor, se han estado abanicando, acá hace frío. Les mando gracias, gracias. Gracias,